revelado, el increíble momento en que la empleada descubrió la verdad oculta del MILLONARIO. María, madre soltera de 28 años, se encontraba en el corazón de la mansión del millonario don Alberto, una construcción lujosa que brillaba como un faro de opulencia en medio de las humildes casas del pueblo. Mientras limpiaba los espacios elegantes y organizaba los eventos, se deslizaba entre risas y conversaciones vacías, sintiendo como cada rincón desbordaba extravagancia, a la vez, un profundo desasosiego. Afuera, su hija de 5 años la esperaba en casa con un par de muñecas desgastadas, ajena a la injusticia que a menudo la mantenía despierta por las noches. Un día, mientras organizaba documentos en la oficina de don Alberto, un archivo se precipitó al suelo. Al agacharse, su mirada se topó con un puñado de papeles que parecían inofensivos, pero que pronto cambiarían su vida. Su respiración se detuvo al leer los nombres de antiguos conocidos de su madre, personas a las que le habían prometido oportunidades y que, en cambio, habían sido estranguladas por acuerdos injustos. La angustia se coló en su pecho, el sudor frío comenzó a recorrer su frente mientras leía cómo el aparente benefactor de la comunidad había traicionado a muchos de ellos. Mientras las palabras flotaban en su mente, el conflicto se encendió dentro de ella. El eco de la voz de su madre resonaba, advirtiéndole sobre la importancia de la justicia, de no permitir que la ambición y la avaricia arrastraran a su familia. Pero, ¿qué riesgo estaba dispuesta a asumir? Tenía el trabajo que le daba de comer, que alimentaba a su hija y que podría, en algún momento, abrir la puerta a un futuro mejor. Sin embargo, las sombras de una verdad inquietante comenzaban a consumir su paz interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del enfrentamiento se acercaba y María sabía que las palabras que había ensayado en su mente no serían suficientes para desviar la mirada fría de don Alberto, quien siempre había mostrado su lado autoritario. Cada día, su determinación crecía, pero también lo hacía el miedo. La presión en su pecho se intensificaba como un nudo en su garganta, su mente acelerada pensaba en las consecuencias que podría acarrear su decisión. ¿Qué pasaría si perdía su trabajo? ¿Cómo mantendría a su hija? «Eres una cobarde», se susurraba a sí misma, mientras las palpitaciones de su corazón resonaban en sus oídos. Finalmente, el momento llegó. María, con los papeles ocultos en un sobre, se dirigió a la oficina de don Alberto. La magnificencia de los chandeliers apenas podía opacar la tormenta que rugía en su interior. «Debemos hablar», pronunció, sintiendo que cada palabra podía ser su sentencia. En ese segundo, la realización de que su vida podría cambiar por completo la invadió. Su respiración se volvió entrecortada mientras la angustia se profundizaba. «¿Cuánto vale la dignidad de tus trabajadores?», preguntó, desafiando a un hombre que había parecido inquebrantable. En sus ojos, vio sorpresa, pero también un destello de desafío. María sabía que su vida y la de muchos otros pendían de un hilo, y aún así, no podía evitar sentir que, en ese instante, cada decisión podía marcar no solo su futuro, sino el de todos aquellos que habían sido pisoteados. La lucha estaba apenas comenzando. El aire en la oficina de don Alberto se volvió espeso en el momento en que María hizo su declaración. La tensión palpable llenó el espacio lujosamente decorado, y el tiempo parecía detenerse. Las paredes, testigos silenciosos de la opulencia, fueron también testigos de un grito escondido en su interior. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad mientras su mirada desafiaba al millonario, intentando leer su reacción en el rostro impasible. Las palabras que había practicado resonaron en su mente como un mantra, obligándola a no ceder ante el miedo. «Tus trabajadores no son números ni objetos para manipular. Son personas que merecen respeto», insistió, intentando mantener la firmeza de su voz mientras sus manos se aferraban al sobre con fuerza, desbordando la búsqueda de justicia que la había acompañado en esos días de agonía. En cuanto las palabras salieron de su boca, una chispa de resolución brilló en su interior. Había saltado al abismo, y no había vuelta atrás. Don Alberto, al principio, pareció tomar lo que había escuchado como balas perdidas, pero poco a poco su expresión fue transformándose. La sorpresa se convirtió en incredulidad y finalmente en cólera. «¿Te atreves a cuestionar mi autoridad?»,
preguntó, su tono iracundo resonando en la sala, como un trueno que prometía un temporal. María sintió un escalofrío recorrerla, pero no se dejó intimidar. La vida que había llevado la había moldeado en una guerrera silenciosa, y cada desafío había avivado un fuego en su interior. Con una determinación renovada, respondió, no es tu autoridad, sino tus decisiones las que están en cuestión. Era una balanza, y en ese momento, su voz se convirtió en un eco de las oportunidades perdidas de otros. En los sutiles matices de la conversación, María comenzó a observar que había algo más que solo ira en los ojos de don Alberto. Reconoció una sombra de miedo, un destello de preocupación por lo que su exposición podría significar. Esa percepción le dio un nuevo ímpetu, tenía que profundizar en esa vulnerabilidad. «Sé lo que has hecho», continuó, avanzando un paso. «Tus acciones tienen consecuencias. Te han dejado un legado manchado. Es hora de que pagues por ello». La decisión de hablar con él era, por cierto, un acto temerario, pero en su interior brotaba un cambio. Cada palabra se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. No solo estaba lidiando con su propia lucha, se había convertido en la voz de aquellos que se habían quedado callados. Don Alberto, quien al principio mantenía su exterior glacial, comenzó a tambalearse en su reproche, no solo por lo que había hecho, sino por lo que podría significar su desenmascaramiento. Fue en ese instante que María entendió que la justicia no solo se trataba de hablar, sino de tomar el control de su narrativa. Tenía el poder de cambiar su historia y la de otros. Antes de confrontar las repercusiones de su acto, María sintió que la duda podía acechar nuevamente. ¿Estaría lista para asumir el papel de provocadora en un juego donde el riesgo era su vida? Al salir, había tomado la decisión de no ser solo una empleada más, sino una figura de fuerza, un símbolo de resistencia. Con ese nuevo sentido de identidad, se preguntó, ¿qué pasos siguientes tomaría para asegurarse que su valentía no se desvaneciera en la bruma de la amenaza? La oscuridad que había sentido antes ahora se convertía en luz, iluminando un camino hacia su propia verdad. Fue un momento revelador en que comprendió que la vida había comenzado a tomar un rumbo que nunca había imaginado. Mientras caminaba de regreso a su hogar, su mente lucubraba y dos cosas quedaron muy claras: necesitaría aliados en esta lucha y debía estar dispuesta a enfrentarse con todo lo que tuviera. La justicia no solo se trataba de gritarla, sino de actuar para cambiarla. Había llegado el momento de hacer estrategia, de levantar su voz no solo por ella, sino por aquellos que aún no se atrevían a hablar. El eco de sus decisiones resonaba en su mente. Cuando, entre fogonazos de esperanza, se cercioró de que aún había muchas verdades por descubrir. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para convertirse en la arquitecta de su propio destino? En ese nuevo juego de poder, todo podía cambiar con una sola jugada. La partida apenas comenzaba. María despertó al día siguiente con una mezcla de adrenalina y ansiedad, una sensación extraña que la impulsaba a actuar. La revelación de su propio poder había sido como un cataclismo en su vida, pero ahora comprendía que cada cambio importante requería estrategia y preparación. Así que se sentó en su mesa, con un café humeante frente a ella, y comenzó a esbozar un plan. El primer paso sería encontrar aliados, personas que comprendieran su lucha. Se preguntó quiénes podrían estar dispuestos a apoyarla. Revisó mentalmente a sus compañeros de trabajo, recordando conversaciones perdidas en el ritmo frenético de la oficina. Algunos habían compartido descontento, pero pocos habían tenido el valor de alzar la voz. María decidió que sería su tarea abrirles los ojos, ayudarlos a darse cuenta de que su silencio perpetuaba la injusticia. Comenzó a enviar mensajes sutiles, invitaciones para encuentros informales. Cada interacción era un pequeño paso hacia la construcción de un frente común. A medida que las horas se convertían en días, notó que su energía se traducía en confianza. Sus colegas respondieron a la verdad oculta que ella estaba destapando, varios se sumaron a sus encuentros, y lentamente, la idea de un grupo solidario comenzó a tomar forma. Cada rostro era un espejo de sus miedos, pero también de sus esperanzas. A medida que compartían experiencias, el ambiente se cargaba de determinación. Las discusiones sobre injusticias laborales se convirtieron en planes de acción. Así, María descubrió un talento que nunca había reconocido en sí misma: la capacidad de inspirar a los demás. Era como si cada palabra que pronunciaba resonara en sus compañeros, despertando un deseo colectivo de cambio. Sin embargo, a pesar de su creciente confianza, aún había un hilo de incertidumbre que la acompañaba. ¿Estaría tomando decisiones impulsivas? Con cada encuentro, la sensación del riesgo aumentaba.
La sombra de don Alberto se cernía sobre ella, una figura formidable cuyo poder había enfrentado. Ella sabía que la confrontación no solo se limitaba a las reuniones oficiales y discursos, había que acudir a la raíz del problema. Mientras desarrollaba su estrategia, María se dio cuenta de que había otra verdad que debía enfrentar, su propio miedo a las consecuencias de desafiar a un hombre como don Alberto. La posibilidad de perder su empleo o de ser objeto de represalias se asomaba trágicamente en su mente. La lucha interna se multiplicó, llevándola al recuerdo de aquellos que había intentado amparar. Podía permitir que sus propios temores la detuvieran cuando otros dependían de su valor. Fue en una reunión silenciosa en la cafetería del edificio, con la mirada de sus compañeros fijos en ella, que decidió dar un paso más audaz. Es hora de hacer visible lo que ha estado oculto. No podemos ser solo una voz, debemos ser un eco resonante, proclamó, y cada palabra parecía solidificar su resolución. El grupo, un nuevo frente unido, asentía en silenciosa afirmación. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando don Alberto descubriera su pequeño ejército de resistencia? La ansiedad comenzó a mezclarse con una intoxicante anticipación. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y los vientos de cambio siempre traen consigo tormentas. Reconoció que no estaba simplemente luchando por su propio futuro, sino por la posibilidad de un horizonte más justo para todos. Mientras María finalizaba la reunión, una llamada inesperada la hizo saltar del asiento. Era un número desconocido. La voz al otro lado, grave y carismática, la instó a encontrarse. «Tengo información sobre don Alberto que podría interesarte», dijo, y el corazón de María se detuvo por un momento. ¿Era hora de descubrir la verdad oculta detrás del hombre que había decidido desafiar? La pregunta la acompañó mientras se quedaba paralizada, consciente de que podría haber una revelación que cambiaría a todos, incluso a ella. María tomó un profundo respiro. La voz al otro lado de la línea era enigmática, y esa oferta de información atraía su curiosidad y su escepticismo. En su mente, cada palabra se convertía en una pesadez que se oponía a su deseo de avanzar. La lucha interna floreció. Podía arriesgarse a conocer algo que podría poner en peligro no solo su misión, sino también su estabilidad laboral. Navegando por sus pensamientos, recordó las estrategias que había trazado con sus compañeros. Era el momento de actuar, de ser valiente no solo frente a don Alberto, sino ante la propia incertidumbre que la atormentaba. Finalmente, su determinación se afianzó cuando recordó la fragilidad de la situación laboral en la que se encontraban. La información podría ser valiosa, un arma en su batalla por la justicia. Se citó con el desconocido en una cafetería un poco alejada de la oficina, un lugar neutral que le ofrecía la seguridad de un ambiente menos hostil. Daniel, así se presentó al llegar, exudaba una confianza que despertó su atención. Sus ojos, llenos de conocimiento, parecían leer cada inquietud que la atormentaba. Mientras se acomodaban en una mesa apartada, él deslizó una carpeta sobre su ave, como si le ofreciera una prueba visual de su credibilidad. «Sé que tienes un plan y que no te detendrás». «Lo he estado observando», dijo Daniel con voz firme, «pero debes conocer el terreno en el que te mueves. Don Alberto no es solo un jefe, es una figura rodeada de secretos que, de ser revelados, pueden cambiarlo todo». A medida que escuchaba, María sentía cómo las piezas comenzaban a encajar. La información que Daniel le proporcionaba no solo ponía de relieve la vulnerabilidad de don Alberto, sino que también le revelaba la naturaleza manipuladora y la red de influencias que había tejido. Con cada revelación, el impacto de llevar a cabo su misión se sentía más cercano, casi tangible. Sin embargo, en el fondo, aún persistía la espina del temor. Sabía que el conocimiento traía consigo una responsabilidad, y con cada hecho que surgía, María se sentía más atrapada entre el deseo de cambiar su entorno y el riesgo de represalias. Su vida no era solo un juego de ajedrez, los movimientos podrían resultar en algo más trágico que una simple victoria profesional. «Si decides seguir adelante, necesitarás más que información», advirtió Daniel, recogiendo su carpeta. «La valentía no siempre se expresa con palabras. A veces, es necesario tomar riesgos que no estás dispuesta a asumir todavía». Esas palabras resonaron en ella, y la necesidad de encontrar una estrategia viable se volvía apremiante. A su regreso a la oficina, sus compañeros la esperaban con una mezcla de expectativa y ansiedad. María, con el corazón latiendo con fuerza, entendió que su papel era mucho más que ser un portavoz. Debía ser una líder, y eso requería no solo inspiración, sino también acción decisiva. La noche, llena de posibilidades, se convirtió en la cómplice de su reflexión.
Los temores se codearon con su newfound fuerza. Cada paso que daba era, a la vez, un avance y una confrontación con su propia vulnerable realidad. Estaba atrapada entre el deseo de luchar y la posibilidad de perderlo todo. Con esa tormenta de emociones, se dio cuenta de que la llamada de Daniel había cambiado el horizonte que contemplaba. De repente, tenía más que una simple misión, tenía una causa que resonaba en lo más profundo de su ser. Sin embargo, la pregunta la acompañó al dormir: ¿estaría dispuesta a arriesgarlo todo en esta búsqueda, cuando el monstruo que deseaba desafiar estaba más cerca de lo que ella pensaba? La noche se extendía, repleta de secretos, y María sabía que el amanecer traería nuevas decisiones, quizás peligrosas, pero también poderosas. Había llegado el momento de hacer un movimiento crucial, y lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás había imaginado. María despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La idea de lo que podía descubrir la llenaba de energía, pero el temor a lo desconocido aún la ataba. El eco de las palabras de Daniel resonaba en su mente, instándola a actuar de manera decisiva. La claridad la llevó a comprender que no se trataba solo de una lucha profesional, sino de un compromiso ético que comprometía su identidad. Mientras se preparaba para otra jornada en la oficina, su mirada se detuvo en el espejo. Sin saberlo, cada día había estado construyendo una versión más fuerte de sí misma, una mujer dispuesta a desafiar lo que antes le parecía inquebrantable. Se despidió de su reflejo, dejando atrás la inseguridad por la que hasta ese momento había navegado. La líder en ella comenzaba a emerger esa mañana. María decidió que debía ser más estratégica. En lugar de compartir toda la información de inmediato con sus compañeros, optó por abordar el asunto con cautela. Sabía que la comunicación efectiva sería crucial para mantener a todos alineados y motivados. Mensajes precisos, claros y acompañados de planes de acción serían la clave para unir fuerzas y avanzar sin que la presión de don Alberto las debilitara. Al llegar a la oficina, se encontró con Marta y Ricardo, su equipo más cercano. Se acercaron a ella, preocupados pero expectantes. ¿Sabes qué podemos hacer?, preguntó Ricardo, mientras Marta lo miraba con fervor. Era el momento. María respiró hondo y compartió lo que había aprendido de Daniel. Las revelaciones sobre la red de secretos que rodeaba a su jefe no solo les llenó de asombro, sino que también encendió un fuego en sus corazones. No estamos luchando solo por nosotros, estamos luchando por nuestra dignidad, afirmó, mirando a ambos a los ojos. La convicción en su voz parecía contagiarles fuerza. Sin embargo, no podemos hacerlo solos, continuó. Debemos actuar con inteligencia, construir una red que nos respalde y preparemos el camino para lo que se avecina. Comenzaron a esbozar un plan, identificando empleados clave en áreas diferentes de la empresa que pudieran unirse a su causa. La determinación crecía a medida que hablaban. Mientras se sumergían en discusiones constructivas, sintió como la transformación dentro de ella se consolidaba, dejando atrás la vulnerabilidad que había sido un lastre. Cada propuesta que hacían se asentaba como un ladrillo en la construcción de una fortaleza que retaría a don Alberto. Era un camino arriesgado, pero la posibilidad de lograr una victoria auténtica era el motor que impulsaba su deseo. La satisfacción de sentirse parte de un equipo unido por un propósito les renovaba. Sin embargo, en lo profundo, María sabía que lo que estaban a punto de hacer conllevaba riesgos. La conciencia de que don Alberto podría reaccionar de maneras que jamás habían anticipado la mantenía alerta. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos resultaban en represalias? La probabilidad de enfrentar consecuencias adversas la llevaban a cuestionar su valentía y determinación. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, una llamada no esperada la hizo temblar. Era Daniel. Su voz en el teléfono se sentía cargada de urgencia. María, necesitamos hablar. No puedo decir mucho por aquí, pero las cosas se están complicando. El corazón de María latía desbocado. Había llegado a un punto que ninguna de las partes podía retroceder. La consciencia del riesgo que corría era palpable. En el fondo, sabía que cada paso futuro sería una prueba de su verdadero valor, y que su vida profesional jamás volvería a ser la misma. La inquietud la envolvía mientras se preguntaba cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la verdad. La determinación que había construido se vería desafiada, y las respuestas que buscaba podrían cambiar su vida para siempre. El brillo del nuevo día se anunciaría con oportunidades, pero también con decisiones dolorosas. El instante decisivo se acercaba, y en ese cruce de caminos, María debía seleccionar su destino. María se sentó en su escritorio, el teléfono aún caliente en su mano. La conversación con Daniel había sido breve, pero pesada. Las palabras no pronunciadas resonaban en su mente como un eco interminable.
Necesitaba comprender el alcance de lo que se avecinaba, y esa noche se comprometió a centrar su atención en desentrañar el misterio que la rodeaba. El día siguiente comenzó envuelto en una atmósfera de tensa anticipación. María decidió ejecutar un nuevo plan de acción. Necesitaba información, no solo sobre la situación con don Alberto, sino sobre el propio Daniel y su papel en todo esto. ¿Era realmente un aliado o había algo más en su apoyo? Con cada paso, se sintió más fuerte. La curiosidad se transformó en un deseo desbordante de confrontar su propia incertidumbre. Mientras el equipo se reunía para la primera reunión del día, no pudo evitar notar los rostros serios de Marta y Ricardo. Todos estaban al tanto de que la situación podía cambiar en cualquier segundo. Se sentó en la cabecera, tomó la palabra, y miró a sus compañeros a los ojos. Hoy asumimos un nuevo compromiso. La transparencia nos dará fortaleza. Haremos lo que esté en nuestras manos, pero siempre informados y unidos, declaró. Sus palabras sirvieron como un ancla en medio de la tormenta. Se propuso investigar a fondo la historia de don Alberto. Detrás de su fachada amable se escondían poderes que había ignorado, y ahora necesitaba desenterrar todo. Pasó horas en línea y entre documentos de la empresa, buscando conexiones, patrones y secretos guardados. Cada hallazgo era un ladrillo que sumaba a su fortaleza personal y profesional. La búsqueda se volvió más intensa cuando encontró un documento que parecía indicar transacciones inusuales. Las cifras, las fechas, los nombres, cada pequeño detalle se unía, revelando un rompecabezas que comenzaba a tener sentido. La adrenalina la sacudió. Había más de lo que podía imaginar, y había un riesgo que podría cambiar todo. María sabía que lo que estaba descubriendo podía cambiar su vida, y no solo la suya. Consciente de las implicaciones, decidió que necesitaría el respaldo de Daniel en este proceso. Marcaría una nueva cita, esta vez cara a cara, donde podría plantear sus hallazgos. Preparó un documento sencillo, pero contundente. Sabía que la claridad y la precisión serían esenciales. Tenía que ser directa y firme, no permitir que las dudas nublaran su determinación. Al llegar la tarde, su decisión estaba tomada, aunque el corazón le latía con fuerza, también sentía una calma creciente. Había tomado el control de su narrativa, y eso era un avance que nunca se había imaginado capaz de conseguir. Antes de salir, se detuvo un momento en su oficina, respiró profundo y miró por la ventana. El atardecer teñía todo de naranja, simbolizando la transición a una nueva etapa. Cuando finalmente vio a Daniel, el aire estaba cargado de tensión. Necesitamos hablar, dijo él, sus ojos reflejaban la preocupación. María sintió que este era un patrón que se repetía. Pero esta vez, ella estaba lista. Con el informe en mano, comprendía que la conversación crucial no sería solo de descubrimientos, sino sobre la dirección que tomarían juntos. El momento se sentó como una piedra en su estómago, mientras esperaba que él procesara la información que tenía para compartir. ¿Estaría preparado para lo que estaba a punto de escuchar? La determinación de María estaba lista para enfrentar un nuevo desafío, pero en el fondo, la pregunta de si Daniel sería un aliado o un obstáculo reflejaba la batahola de emociones que la mantenía alerta. Mientras Daniel comenzaba a hablar, María sabía que su vida no volvería a ser la misma. Las decisiones que tomaran a partir de aquel instante serían las que definirían su futuro. ¿La verdad que emergía traería la libertad que tanto deseaba o sería solo el inicio de una lucha mucho mayor? Su corazón latía fuerte, preparada para aquel giro de eventos que podría desatar una tormenta. María sentía que el tiempo se detenía mientras Daniel comenzaba a desgranar sus pensamientos. Su voz era firme, pero había un matiz de duda que no pasó desapercibido. Ella escuchó atentamente, sintiendo cómo cada palabra resonaba más allá de la conversación. Las revelaciones sobre don Alberto fueron escalofriantes, un hombre cuyo poder se cimentaba en secretos, manipulaciones y una red de lealtades cuestionables. Necesitamos pruebas concretas, insistió Daniel, delimitando el camino por recorrer. En ese momento, María comprendió que su papel no se limitaba a ser espectadora de una situación compleja, sino que se convertía en protagonista del desenlace. La presentación que había preparado se convirtió en su propio esbozo de poder. Cada gráfico, cada dato, reflejaba no solo un hallazgo, sino también su evolución personal. Nunca había sido la voz fuerte del equipo, siempre había esperado el apoyo de sus compañeros para validar sus ideas. Sin embargo, esta vez era diferente. El desafío ante ella despertó su potencial latente. Es esencial que actuemos rápidamente. La transparencia que buscamos nos dará confianza, no solo a nosotros,
sino también a quienes pueden tomar decisiones en nuestra favor, continuó María, su voz tomaba fuerza y convicción. Daniel la observaba, los atisbos de admiración mezclándose con su inquietud. Ella percibía cómo las dudas de él comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por la certeza de que estaban juntos en esto, al menos por ahora, mientras estaba atrapada entre la incertidumbre de lo que vendría y la determinación de lo que había descubierto. María reflexionó sobre su viaje. Dejó atrás la María que se sentaba a la sombra de los demás. Había crecido no solo en conocimiento, sino en coraje. La búsqueda incesante de la verdad se había convertido en su filosofía. Cada encuentro, cada documento estudiado, había afinado sus habilidades. Sin embargo, a pesar de su lucidez y propósito, cada descubrimiento palpitaba con un peligro inminente. Sabía que el siguiente paso sería crucial, un movimiento en falso podría arruinarlo todo. La responsabilidad se posaba sobre sus hombros, no solo su carrera profesional, sino también su integridad personal estaba en la balanza. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desvelar la verdad? Esa pregunta la mantenía despierta por las noches. ¿Y si don Alberto siente que lo estamos persiguiendo?, inquirió Daniel, sacando a María de sus pensamientos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos actuar antes de que el riesgo se multiplique, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Este era un nuevo nivel de compromiso, ya no se trataba únicamente de un desafío laboral, era una lucha por la verdad que podría cambiar el rumbo de su vida. El día que se aproximaba estaba lleno de incertidumbres. Con el apoyo cada vez más palpable de Daniel, las posibilidades se expandían ante ella como un horizonte infinito. María sintió que el miedo, lejos de inmovilizarla, la empujaba hacia adelante. Esa noche, mientras repasaba sus notas, una frase resonó en su mente: el silencio puede ser ensordecedor. Esa revelación le dio más fuerza, sabiendo que el silencio de don Alberto podría perder su poder a través de su voz. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era simplemente el enfrentamiento con su jefe, sino el descubrimiento de quién era capaz de ser en el proceso. O cuando la oficina se vació y la calma se instaló, un último pensamiento la hostigaba: ¿sería suficiente lo que había logrado hasta ahora? ¿Estaría preparada para las repercusiones de su búsqueda? El eco de sus propias dudas retumbaba en su interior. La decisión estaba al caer, y la próxima confrontación no solo determinaría el destino de su carrera, sino que, quizás, la definiera como la persona que había querido ser. Con eso en mente, María se sumió en un profundo análisis, contemplando cómo se convertiría en la arquitecta de su propio futuro, y en ese momento, una nueva revelación golpeó su mente. Había un archivo que aún no había abierto, uno que podría contener la clave para desatar una cadena de eventos inesperados. ¿Sería el vehículo que necesitaba para llevar a cabo su misión? Casi sin pensarlo, se levantó, decidida a desenterrar un secreto que podría cambiarlo todo. La luz parpadeante del monitor iluminaba el rostro de María mientras su dedo se deslizaba nerviosamente sobre el mouse. La habitación estaba en un silencio cómplice, solo interrumpido por el suave susurro de la brisa filtrándose a través de la ventana entreabierta. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho ante la exigencia del momento. Había llegado la hora de abrir aquel archivo que la podía llevar a un descubrimiento decisivo. Con cada clic del ratón, la tensión crecía. La pantalla reveló una serie de documentos clasificados, citaciones y una lista de transacciones sospechosas que revelaban un patrón preocupante. María sentía que se adentraba en un territorio árido, pero también electrizante. Estaba desentrañando el laberinto que don Alberto había creado, una red de engaños que no solo comprometía su carrera, sino también su moralidad. Mientras leía, una mezcla de adrenalina y horror se apoderaba de ella. Las conexiones entre don Alberto y ciertos aliados sospechosos se dibujaban nítidamente en su mente, como piezas de un rompecabezas que, lentamente, comenzaba a cobrar significado. ¿Cómo había podido pasar por alto esto durante tanto tiempo? La respuesta era inquietante: su propia falta de confianza la había mantenido en la sombra, temerosa de cuestionar lo establecido. Esto es monumental, murmuró para sí misma, sintiéndose un poco más empoderada. Había un claro sentido de dirección ahora, cada dato que encontraba la acercaba más a la verdad. Era una carga abrumadora, pero la noción de ser capaz de influir en la historia, de confrontar a un titán, la hacía sentir viva. Su mente se llenó de preguntas en cada paso: ¿qué haría con esta información? ¿A quién debían presentarla primero? La frustración por la incertidumbre palpable se entremezclaba con la claridad de su intención, sabía que no podía hacerlo sola.
La notificación en su teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de Daniel, preguntando si había encontrado algo. La respuesta que enviaría no sería solo un avance en el proceso, sería una declaración de empoderamiento que reafirmaría su nuevo yo. Con un instante de determinación, escribió: he encontrado algo que podría cambiarlo todo. Debemos hablar. Esa fue una afirmación, no una simple respuesta. María sentía que cada palabra que decidía atar a un mensaje o a una conversación era un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. La duda y el temor estaban dejándose de lado, reemplazados por una convicción inquebrantable. Su capacidad para influir en el resultado había comenzado a trascender su rol de empleada en la empresa a medida que las horas pasaban y el recuerdo de cada faceta aterradora de su descubrimiento se cimentaba en su mente. La idea de actuar se hizo ineludible. No podía esperar más. La búsqueda de la verdad había comenzado a definirla, pero ahora necesitaba exponer esa verdad. Cada momento se sentía como un estruendo que la impulsaba hacia la confrontación. Mientras se dirigía a la oficina de Daniel, un aire fresco de resolución la rodeaba. Había un fuego dentro de ella que nunca había experimentado y que, sin embargo, había estado esperando a que despertara. La opacidad del miedo se rompía, y la luz de la revelación encendía su camino. Sin embargo, la pregunta más desconcertante la acechaba: una vez que se revelara la verdad, ¿qué sucedería? No había vuelta atrás. Aquel instante de acción podría poner en riesgo no solo su carrera, sino también su propia existencia dentro de ese sistema corrupto. El pasillo se alargó, y María se detuvo un momento, respirando hondo. La puerta de la oficina de Daniel se perfilaba ante ella como un portal hacia lo desconocido. El momento de la acción estaba aquí, y su destino pendía de un hilo delgado. Le temía, pero a la vez anhelaba esa verdad. Con una determinación renovada, dio el último paso hacia adelante. Al cruzar la puerta, supo que sería el principio del fin de su antigua vida. Pero antes de poder articular palabra, el sonido inconfundible de un mensaje entrante resonó en su teléfono, repleto de urgencia. La pantalla iluminó su rostro con el mensaje que podría cambiarlo todo: Don Alberto está a punto de tomar una decisión crucial. Eres la única que puede detenerlo. María se plantó frente a la puerta de la oficina de Daniel, su mente zumbando con la intensidad de los datos que había recopilado. La revelación que había obtenido le daba una sensación de energía que nunca antes había experimentado, pero la preocupación comenzaba a mezclarse con esa euforia. Sabía que lo que tenía en sus manos podría cambiar todo, pero también podía ponerla en la mira de Don Alberto. Debo actuar con rapidez, pensó mientras respiraba hondo. El mensaje de advertencia sobre la decisión crucial de Don Alberto no podía tomarse a la ligera. Si ella era realmente la única que podía detenerlo, entonces no había tiempo que perder. No podía permitir que la duda la consumiera de nuevo. Mientras se dirigía hacia Daniel, algo dentro de ella se transformaba. María ya no era la misma mujer insegura que había sido al llegar a la empresa. Había descubierto su fuerza interna, cada paso que daba resonaba con esa nueva identidad. Había tomado la decisión de ser agente de cambio, y la responsabilidad que ello conllevaba ahora la llenaba de determinación. Al entrar en la oficina, vio a Daniel concentrado en su computadora. La luz del monitor creó sombras en su rostro, acentuando la seriedad de la situación. María se acercó, su corazón palpitando con una mezcla de nerviosismo y resolución. Daniel, comenzó, el peso de sus palabras la envolvía. He encontrado algo muy grave. Él levantó la vista, percibiendo la urgencia en su voz. María despejaba la distancia que antes mantenía entre ellos. Su mirada se posó en los ojos de Daniel, y sin pensarlo dos veces, le mostró la documentación que había reunido. La pantalla iluminó su rostro con informes que desnudaban la corrupción instalada en la empresa. Mientras él revisaba los documentos, María sintió que las horas de incertidumbre y miedo se desvanecían. Esto es enorme, dijo Daniel, su voz temblando ligeramente. Si esto es cierto, necesitamos actuar rápido. Pero, ¿cómo? María preguntó, sus dudas asomando nuevamente, dispuestas a sabotear su avance. La imagen de Don Alberto comenzó a aparecer en su mente, esa figura imponente que había sido la razón de su tímido silencio durante tanto tiempo. Sin embargo, decidió no dejar que el miedo la detuviera. Primero, debemos planear cómo exponer esto, sugirió Daniel, rompiendo el instante de duda. Esa era la clave, actuar con estrategia.
María sintió que la conversación se tornaba en un equipo, una sinergia que por primera vez congeniaba con su propósito o juntos, comenzaron a pensar en pasos concretos. Pero las sombras de la presión seguían acechándolos. En cada idea que brotaba, el temor a las represalias crecía, pero la idea de seguir en la opacidad ya no era una opción viable. María sabía que su vida estaba a punto de transformarse. Si revelamos esto, no solo estaremos expidiendo la verdad, también traerá consecuencias para nosotros, advirtió Daniel, consciente del riesgo que corrían. Sus palabras resonaban en la mente de María, pero no podía retroceder. La búsqueda de la verdad se había convertido en su misión. Lo sabemos, pero debemos actuar. No puedo volver a vivir en la sombra de mis miedos, respondió con firmeza. En sus ojos brillaba la determinación, y el impulso que había sentido antes regresaba. Daniel asintió, y lentamente ambos comenzaron a bosquejar un plan. Cada idea construía su nuevo futuro, un futuro que sería forjado por su propio empoderamiento. Mientras hablaban, María se preguntó una vez más, ¿estaba realmente lista para enfrentar a don Alberto? La imagen del poderoso hombre resurgía, una figura que habría de ser confrontada con la verdad. La brisa que entraba por la ventana parecía ser el eco de un nuevo comienzo. Su teléfono vibró nuevamente. La presión aumentó en su pecho. Al mirar la pantalla, un nuevo mensaje iluminó su rostro: he escuchado rumores sobre tus investigaciones. Esto se está complicando. Encuéntrate con don Alberto esta tarde, toda la evidencia puede estar en juego. Tienes que estar lista. La tensión se apoderó de ella. El tiempo se había agotado y la decisión se intensificaba. En aquel momento, entendió que estaba jugando no solo con su futuro, sino con su propia vida. Se miró a sí misma en aquel fragmento de tiempo y se dio cuenta de que su transformación era irreversible. Ahora, en vez de miedo, algo más poderoso la dominaba, las posibilidades de una nueva vida, una vida donde la verdad prevalecía a cualquier costo. Pero, ¿cómo se prepararía para lo que aquello conllevaba? La presión de actuar se cernía sobre sus hombros, y lo que estaba por venir sería la prueba definitiva de su valor. María respiró hondo, sintiendo que cada fibra de su ser estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir. El mensaje que había recibido había encendido una chispa en su interior, ya no podía permitir que el miedo manipulase su vida. Había llegado el momento de convertirse en la arquitecta de su propio destino y desmantelar el imperio de corrupción que representaba don Alberto. Con un firme propósito en mente, se preparó para la confrontación que definiría su futuro y el de sus compañeros. Desde el primer momento en que había cruzado el umbral de la mansión, sabía que estaba en un mundo lleno de opulencia y secretos, y hoy sería su oportunidad de iluminar esa oscuridad. María guardó los documentos que había descubierto en su carpeta, ahora serían su herramienta de defensa. Cuando entró a la oficina de don Alberto, la exquisita decoración no pudo opacar la determinación que ardía en su interior. Se la había imaginado con anterioridad, pero hoy que estaba cara a cara con él, cada pensamiento se sentía aún más real. La mirada de don Alberto, fría y calculadora, la atravesó. Sin embargo, ella se mantuvo firme. Necesitamos hablar, afirmó con una voz serena pero decidida. Sorprendido, don Alberto alzó una ceja, desafiando su audaz declaración. María sintió que el aire se tornaba pesado. No había tiempo que perder, cada segundo contaba. Sin darle opción a la duda, sacó los documentos y los colocó sobre su elegante escritorio. He descubierto todo lo que has hecho. Tus acciones no pueden seguir sin respuesta. Esto ha acabado con vidas, y ahora es momento de hacer justicia. La reacción de don Alberto fue rápida y furiosa. Su rostro se transformó, la incredulidad dio paso a la ira, y su tono se volvió amenazador. ¿Te atreves a cuestionarme, María? Eres solo una empleada, rugió, pero estas palabras ya no la intimidaban. Sí, soy una empleada, pero también soy madre y soy una mujer decidida a luchar por lo que es justo. Hoy hablo no solo por mí, sino por aquellos que no tienen la voz para hacerlo, replicó, sintiendo como el poder de su convicción erguía su espalda. La tensión entre ellos se palpaba, y en el fondo, él podía sentir que su imperio estaba tambaleándose. Algo vibró en el aire, un cambio palpable. Don Alberto, normalmente siempre en control, comenzó a mostrarse vulnerable. ¿Sabes lo que estás arriesgando?, espetó, pero no había en su voz la misma seguridad de antes. Sé exactamente lo que arriesgo, respondió María, notando que había un eco de duda en su voz. En ese instante,
supo que había ganado algo más que poder, había ganado respeto. La lucha por la verdad la había transformado completamente, mientras sus corazones se enfrentaban, la claridad la envolvió. Ella no solo había llegado para desafiar a un hombre, había venido a restaurar la dignidad de quienes llevaban años atrapados en el submundo de la corrupción. En ese momento, la luz de la autoafirmación brilló con fuerza. Publicaré todo esto, haré que la verdad sea conocida. No estoy sola, advirtió, sintiendo como sus compañeros la apoyaban desde las sombras, inyectándole aún más fuerza. El miedo que alguna vez la había dominado ahora se convertía en su motor. Y entonces sucedió. Una pequeña grieta empezó a abrirse en la actitud de don Alberto. Podía ver su mundo desmoronarse ante sus ojos. En un intento por recuperar el control, él cambió de táctica e impulsó un discurso lleno de amenazas vacías. Sin embargo, ya no tenía poderes sobre ella. María sintió que su coraje se mantenía firme, y en su corazón había un impulso claro: el cambio era inevitable. He decidido que eres obsoleto, don Alberto. La corrupción tiene fecha de caducidad, y estoy aquí para ser el agente de esa transformación, sentenció, sintiendo como la dignidad que había reclamado le ofrecía un escudo protector. Él la miró, y en su mirada, María vio un destello de miedo, un reflejo de la sombra de su propio pasado que ahora era proyectada contra él, dando un paso atrás con aire de desafío. María se sintió más fuerte. No solo había desafiado a un millonario, sino que se había enfrentado a sus propios temores, y eso era lo que realmente la había cambiado. Ahora sabía que cualquier camino que eligiera debía estar hecho de valentía y justicia. Al salir de la oficina, María sintió que el aire fresco la llenaba de nuevos propósitos. Había liberado su voz, y al hacerlo, había revelado un trozo luminoso dentro de ella. La lucha no había terminado, pero se había transformado en un camino de reivindicación en el que los miedos se convertían en fuerzas propulsoras. Nadie podría robarle esa valentía. Con una sonrisa renovada en el rostro, se despidió de su anterior yo. La historia que había comenzado a construir a partir de ese momento no solo era suya, sino de todos aquellos que habían sido silenciados. Tenía el poder para cambiar su destino y el de su comunidad. Era hora de actuar con decisión, de hacerse oír en cada rincón donde la injusticia se manifestara. María se erguía como un símbolo de resistencia, y nada ni nadie podría detenerla. Ahora, ¿qué estás esperando? Es momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, que realmente alimenta el algoritmo y hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.